Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Balkanac na motoru. U ovoj novoj epizodi Stara gospođa i ja idemo posjetiti udrugu ARPA, da vidimo šta oni tamo rade i kako ljudi, dolazeći u kontakt sa prirodom, dolaze u kontakt sa samim sobom. Tri, dva, jedan, bunja! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. Pa evo nas, dolazimo na destinaciju. Ovaj zadnji dio puta je malo oteži. Grudi majte! Hola! Buongiorno! ¿Qué tal, gente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, sí? Mucho. ¿Un motero por aquí o quién es? ¿Quién va a ser? El más friki de todos. ¿Qué tal, James? Es un buen día, ¿eh? No hay viento. Un abrazo. 12 grados estamos, ¿eh? Así que ¿Cómo va a estáis, subir, chicos? Vamos a tener buen tiempo. ¿Cuánto tiempo, tío? Sí. Nada guapa. Te ha puesto más blanca la barba, ¿eh? Sí, soy un viejo ya. Bueno, ¿qué? Hay gente arriba, he visto coches. Están aparcando, sí. ¿Tú quién eres? Hola. Hola. ¿Cuántas personas esperas, más o menos? Seremos unos 20. Wow. No sois pocos, tío. Hola, me llamo Lluís Marcet. Estamos en el Parque Natural de Olèrdola, Cataluña, España. Y este es el espacio que estamos utilizando para hacer las celebraciones célticas desde la Asociación ARPA. Actualmente en ARPA estamos muy enfocados en las celebraciones célticas, que nos sirven como referente para los ocho segmentos en las que se divide, dijésemos, las diferentes vibraciones de la Tierra. Y en base a esta excusa, vamos a decirlo así, es como una pauta, entonces hacemos actividades que se relacionan con ese momento y al mismo tiempo con el ser humano. Hoy hemos celebrado Imbolc. La palabra Imbolc viene de ombligo, es un momento de gestación, de adivinación, es un momento sutil donde la naturaleza lo que está haciendo es concentrar la energía sutilmente para después brotar en el proyecto o en una etapa en acción, en las próximas acciones que vamos a ver hasta la primavera, que es un momento álgido de desarrollo, dijésemos, del brote. Lo que estamos buscando en estas celebraciones es coordinarnos o armonizarnos con la energía de la Tierra en cada momento. Nos dimos cuenta de que la gente necesitaba mucho conectar con la naturaleza,
de que era algo vital en ese momento. Y desde aquel entonces lo que estamos promocionando, vamos a decirlo así, o ofreciendo, son actividades que reconecten al ser con la naturaleza y con él mismo. ¿Qué tal el grupo? ¿Respondió bien? Bueno, la prueba es si se quedan sentados y no quieren irse, es que ha ido bien. Bueno, ¿cuántos eran al final? Eran como 20, ¿no? Al final, bueno, sí, unas 13, 14 personas había, ¿no? Un grupo bonito. Sí. Za sve vas koji živite u prirodi poznata je činjenica da je hrana iznimno boljeg okusa u takvom okruženju. Ali htio sam znati da li postoje druge prednosti za vježbanje, na primjer, u nekakvom prirodnom okolišu. Yo llevo 26 años de prácticas de artes marciales y los primeros años fueron en gimnasios. La verdad es que para mí no hay color una práctica en la naturaleza o una práctica en un gimnasio. El hecho de poder estar en contacto con la naturaleza, desde el oxígeno que respiras, la ionización de los árboles, estar rodeado de árboles, estar con la naturaleza en sí, sentir si hace frío, pues que hace frío, y si hace calor, que hace calor, sentir el viento, sentir los pájaros. Estas actividades, ya sean un kung fu, un tai chi, un qigong, una práctica de un ritual, un canto con el tambor, evidentemente su naturaleza es hacerlo en la naturaleza. Bueno. Me ha gustado, eso lo dejamos. Esto va a entrar, eso me ha gustado. Mislim da je negdje oko 13 godina da već poznajem Ljuiza. Prije se bavio grafičkim dizajnom i živio u sred urbane sredine. Ali onda je odlučio da promijeni život. Došao je ovdje na ovaj teren i lagano se skućio. Želio sam znati šta ga je odvuklo ovdje u prirodu. Pues yo vine a vivir aquí porque necesitaba que mis ojos reposaran en el horizonte. Es que vivimos como gallinas poniendo huevos 12 horas al día, ¿no? Con los focos. Si vives en la naturaleza no puedes hacer eso. No puedes, porque estás inmerso en la naturaleza. Entonces tiene su momento, tiene su ciclo y tienes que adaptarte y tienes que buscar las maneras. No puedes encender... bueno, sí, puedes encender la luz, pero notas mucho más que es de noche. Si hace frío, notas mucho más que hace frío. Estás envuelto en la vibración de ese momento. Sve je to bilo iznimno zanimljivo i imalo je jako puno smisla. Želio sam znati da li Ljuiz ima neku poruku za ljude koji će vidjeti ovaj video ili onako da li ima neku poruku općenito. Pues si pudiera mandar un mensaje, diría que se sienten y respiren, que se vuelvan más contemplativos, que se dediquen tiempo así y a observar, ¿no? Y también a ser más amables. Esto es algo que... Amables como seres que se dejan amar y que pueden amar a los demás, ¿no? Ser una persona amable. Još jedan zanimljivi dan je dolazio svom kraju i bilo je vrijeme da ja krenem kući. Nadam se da ste iz ovog videa svi nešto naučili, da vam se svidjelo i vidimo se u sljedećoj epizodi Balkanca na motoru. Pozdrav!